Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes y revelaciones jugosas. Hoy, amigos, tenemos un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando, un tema que ha estado en boca de todos, llenando titulares y alimentando conversaciones en redes sociales: la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, la pareja de ensueño de la televisión turca, la pareja que nos hacía suspirar con sus tiernas miradas y su química innegable en Love is in the Air, ha terminado su relación. Y hoy, vamos a romper el silencio. Vamos a sumergirnos en las razones detrás de esta separación, explorando los rumores, las especulaciones y, por qué no, la verdad revelada. O al menos, la verdad que podemos desentrañar basándonos en las fuentes disponibles y la información confirmada. Antes de que empecemos a desmenuzar todos los detalles, quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo constante y por formar parte de esta comunidad. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarás contenido fresco, análisis de tus series y celebridades favoritas, y por supuesto mucho chisme. Suscríbete, no te arrepentirás. Así que sin más preámbulos, sumergámonos en el drama. La noticia de la ruptura de Hande y Kerem cayó como un balde de agua fría sobre los fans de todo el mundo. Habían demostrado ser una de las parejas más queridas, tanto en la pantalla como en la vida real. Sus apariciones públicas, sus muestras de afecto, sus fotos juntos, todo parecía indicar un romance sólido y duradero. Y de repente, ¡boom!, la noticia, se acabó. ¿Pero qué pasó realmente? Bueno, la respuesta no es tan sencilla. Como suele ocurrir en estos casos, hay múltiples versiones, rumores y especulaciones. Lo que sí sabemos con certeza es que hasta el momento, ni Hande ni Kerem han salido a confirmar abiertamente los motivos de la separación. Han preferido mantener un perfil bajo, sin entrar en detalles ni declaraciones públicas. Esto, por supuesto, solo alimenta aún más la curiosidad y las teorías de los fans y los medios. El hermetismo en el mundo del espectáculo suele ser la mejor forma de mantener el misterio y, por extensión, el interés. ***, un vistazo a la historia de amor, del set a la realidad ***. Para entender mejor el contexto, recordemos cómo se conocieron Hande y Kerem. Su historia de amor comenzó en el set de Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. En la serie interpretaban a Eda y Serkan, una pareja que pasaba de la enemistad al amor, con todos los altibajos que eso conlleva. La química entre ellos era innegable y la conexión que transmitían en pantalla era palpable. Esa misma química, esa chispa que encendieron en el set, se trasladó a la vida real. Los fans, que ya estaban enamorados de sus personajes, celebraron la noticia de que Hande y Kerem estaban juntos fuera de la ficción. Sus primeras apariciones públicas como pareja fueron recibidas con entusiasmo, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más populares del mundo del entretenimiento turco. Compartían momentos juntos en redes sociales, publicaban fotos románticas, y se mostraban felices y enamorados. Sus interacciones eran objeto de análisis y debate constante en Internet, y los medios de comunicación seguían cada uno de sus pasos. Parecían inseparables y su relación parecía destinada a perdurar. ***, las primeras señales de alarma, rumores y especulaciones ***. A pesar de la aparente solidez de su relación, comenzaron a surgir los primeros rumores sobre una posible crisis. Algunos medios y portales de noticias empezaron a especular sobre problemas en la pareja, basándose en la falta de publicaciones conjuntas en redes sociales y en la ausencia de apariciones públicas juntos. Sin embargo, estas especulaciones fueron rápidamente desestimadas por los fans y por la propia pareja. Se argumentaba que era normal que, después de un tiempo, las parejas redujeran su exposición mediática y priorizaran su privacidad. Además, ambos actores estaban inmersos en proyectos profesionales que requerían mucho tiempo y dedicación. Pero los rumores persistieron, y la situación se volvió más tensa cuando se anunció oficialmente la ruptura. La noticia, como ya mencionamos, cayó como un jarro de agua fría sobre sus seguidores, y la curiosidad por conocer los motivos detrás de la separación se disparó. ***, teorías y razones, desentrañando el misterio ***. Como en cualquier ruptura mediática, se generaron diversas teorías y especulaciones sobre las razones detrás del fin de la relación. Analicemos las más relevantes.
Asterisco 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 la distancia asterisco asterisco esta es, probablemente, la teoría más recurrente en este tipo de situaciones. La distancia geográfica, la falta de tiempo y las agendas profesionales demandantes suelen ser un cóctel explosivo para cualquier relación. Andy y Kerem, como mencionamos, tenían carreras muy activas. Los rodajes, los viajes, los compromisos laborales, todo esto puede dificultar el mantenimiento de una relación a largo plazo. La distancia física y emocional puede generar un desgaste en la pareja y puede llevar a la pérdida de conexión y complicidad. Imaginen las largas horas de rodaje, las grabaciones en diferentes países, las presiones de la fama y la exposición mediática. Todo esto puede afectar incluso a las relaciones más sólidas. La falta de tiempo para compartir, para verse y para cultivar la relación, puede ser un factor determinante en el fin de la misma. Asterisco 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 incompatibilidad de personalidades asterisco asterisco esta es otra de las teorías más comentadas. Aunque Andy y Kerem parecían complementarse a la perfección, es posible que con el tiempo, las diferencias en sus personalidades se hicieran más evidentes. Se dice que Andy es una persona muy centrada, enfocada en su carrera y con metas muy claras. Kerem, por otro lado, tiene una personalidad más abierta, más bohemia y aventurera. Es posible que después de un tiempo, estas diferencias se hicieran más notables y que la incompatibilidad en cuanto a sus estilos de vida y sus expectativas en la relación les pasara factura. Una persona con objetivos bien definidos puede tener dificultades para congeniar con alguien que prefiere vivir el momento y no tiene tantas responsabilidades. Es importante recordar que en las relaciones, es fundamental que haya un equilibrio y una compatibilidad en cuanto a los valores, las metas y los estilos de vida. Si no existe ese equilibrio, la relación puede volverse tensa y conflictiva. Asterisco 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 terceros en discordia asterisco asterisco este es un rumor que, lamentablemente, es muy común en el mundo del espectáculo. ¿Hubo infidelidades? ¿Alguien más en la ecuación? Es imposible confirmarlo y las pruebas son inexistentes. Lo cierto es que en el mundo de las celebridades, los rumores de infidelidad son pan de cada día. Sin embargo, hasta la fecha, no hay ninguna prueba fehaciente de que esta fuera la razón de la ruptura. Tanto Andy como Kerem siempre han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida privada, y no han dado indicios de haber sido infieles. Es importante ser cautelosos con este tipo de rumores, ya que suelen ser infundados y pueden dañar la reputación de las personas involucradas. Asterisco 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 desgaste natural de la relación asterisco asterisco esta es, quizás, la teoría más plausible y la que más sentido tiene. Después de 2 años juntos, es posible que la chispa se haya ido apagando. Las rutinas, las diferencias en sus personalidades, las presiones externas, todo esto pudo haber contribuido a que la relación llegara a su fin. No siempre hay un gran drama, a veces simplemente el amor se transforma, se diluye, y ya no es suficiente para mantener la relación a flote. Es común que después de un tiempo, las parejas evolucionen y sus necesidades y expectativas cambien. En estos casos es importante que ambos miembros de la pareja sean conscientes de que la relación ha llegado a su fin, y que tomen la decisión de separarse de manera madura y respetuosa. Asterisco asterisco el posible rol de la fama y la exposición mediática asterisco asterisco. No podemos ignorar el impacto de la fama y la exposición mediática en la relación de Andy y Kerem. Ser una pareja famosa en Turquía y con proyección internacional implica una presión constante, un escrutinio público implacable y una falta de privacidad. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado y comentado por los medios y por los fans. Las parejas famosas se convierten en objeto de deseo, y su vida privada se convierte en un espectáculo público. Esta presión constante puede generar estrés, ansiedad y conflictos en la relación. La fama también puede generar envidia y celos, tanto dentro como fuera de la pareja. Las tentaciones y las oportunidades de infidelidad pueden ser mayores. Además, la falta de privacidad puede hacer que la pareja se sienta asfixiada y que necesite un espacio para respirar. En el caso de Andy y Kerem, la presión mediática era aún mayor, ya que su relación comenzó en el set de una serie muy exitosa. Los fans estaban obsesionados con su romance y esperaban verlos juntos tanto en la pantalla como en la vida real. Esta presión constante, sumada a la distancia y a las diferencias personales, pudo haber contribuido al desgaste de la relación. Asterisco asterisco la madurez y el respeto, un final con clase asterisco asterisco. A pesar de la ruptura, Andy y Kerem han demostrado una gran madurez y respeto mutuo.
No han entrado en detalles ni han hecho declaraciones polémicas. Han preferido mantener un perfil bajo y evitar el drama. Han sido discretos, pero no han evitado encontrarse en eventos públicos, y han mantenido una relación cordial y profesional. Esto, en mi opinión, habla muy bien de ellos. Demuestra que son personas maduras, con capacidad de gestión emocional y con un gran respeto por el otro, a pesar de la ruptura. Han priorizado su privacidad y han evitado alimentar los rumores y las especulaciones. Han demostrado que, a pesar del fin de la relación, conservan el cariño y el respeto mutuo. Esto es un ejemplo para muchas otras parejas que, ante una ruptura, suelen caer en el drama y en la crítica pública. ***, ¿qué podemos concluir? La verdad a medias ***. En cuanto a la verdad revelada, bueno, la verdad, amigos, la verdad completa probablemente solo la conocen Andy y Kerem. Lo que sí podemos deducir es que la ruptura no fue causada por un solo factor, sino por una combinación de elementos. La distancia, las diferencias personales, las presiones de la fama y, quizás, un desgaste natural de la relación, fueron los principales motivos. Es probable que la decisión de separarse haya sido tomada de mutuo acuerdo, y que ambos hayan priorizado su bienestar y su felicidad. Es posible que después de un tiempo, se hayan dado cuenta de que sus caminos ya no estaban destinados a cruzarse. En definitiva, la historia de Andy y Kerem es una más de las muchas historias de amor y desamor que ocurren en el mundo de las celebridades. Una historia que nos enseña que incluso las relaciones más apasionadas y mediáticas pueden llegar a su fin. Y que al final, lo importante es el respeto mutuo, la madurez y la capacidad de seguir adelante aprendiendo de la experiencia. *** El futuro, ¿qué esperar de Andy y Kerem? ***. ¿Qué les depara el futuro a Andy y Kerem? Ambos son jóvenes, talentosos y con mucho camino por recorrer. ***. Ander Cel *** seguirá cosechando éxitos en su carrera como actriz y modelo. Tiene una gran base de fans y una imagen muy consolidada. Seguramente la veremos en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Su futuro profesional es prometedor. Kerem Bürsin también continuará su carrera como actor y productor. Tiene un gran talento y una gran proyección internacional. Seguramente lo veremos en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en Hollywood. Su futuro profesional también es brillante. En cuanto a su vida personal, es probable que ambos rehagan sus vidas y encuentren nuevas parejas. Es normal que, después de una ruptura, cada uno siga su camino y busque la felicidad. Lo importante es que ambos sigan adelante, aprendan de la experiencia y sean felices. Reflexión final y cierre ***. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y las posibles razones detrás de la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado del análisis y que les haya resultado interesante. Quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que déjenlos aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón detrás de la ruptura? ¿Les gustaba la pareja? ¿Qué esperan de sus futuros proyectos? Compartan sus opiniones. Y no olviden, por favor, darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Chao.